bienvenidos al canal de la doctora Yeu, Salud y Vida, y hoy de manteles largos porque tenemos a un invitado sumamente especial, el doctor Ángel Castillo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctora. El día de hoy, como saben ustedes, siempre tengo un compromiso fundamental que cada lunes tratamos de resolver todas las dudas que ustedes nos hacen en las redes sociales. Siempre les he dicho, si no conozco del tema, voy a buscar al experto. Y bueno, el doctor es especialista en medicina interna, subespecialista en reumatología, y hoy vamos a hablar del síndrome de fatiga crónico, doctor. Si no, es un tema que está sumamente en boga. Sí, de hecho ya en la mayoría de las redes sociales, en el diario, en varios lugares donde usted pueda tener información a la mano, ahorita está muy de moda, por decirlo de esta manera, esta enfermedad que se llama síndrome de fatiga crónica. Claro que no es fácil realizar el diagnóstico y no todos los pacientes realmente cumplen con esos criterios, ¿sí? Por eso me invitó la doctora para tener más en claro sobre esta enfermedad. Sí, es que muchos nos han preguntado. Para empezar, doctor, la definición yo creo que es obligatoria, ¿no? ¿Qué es este síndrome? ¿Realmente qué le pasa al paciente? O sea, ¿qué es lo que en la consulta va a presentar para decir, oiga, necesito un reumatólogo? Pues realmente el síndrome de fatiga crónica todavía no tiene una definición estandarizada, no tiene un criterio de clasificación o de diagnóstico. La realidad de las cosas, el síndrome de fatiga crónica se presenta muchas veces en pacientes que, valga la palabra, no tienen un diagnóstico. Okay. Entonces se hace el diagnóstico por descarte. Son pacientes que, para ponérselos más fáciles, les voy a poner un ejemplo del cuadro clásico del paciente que presenta esto. Vamos a poner que llega una mujer de 70 años de edad que después de haber tenido una infección de vías digestivas, tuvo una diarrea, náuseas, vómito, en el cual vamos a poner que se fueron de viaje y la familia, todos presentaron el mismo cuadro de gastroenteritis. Okay. Posterior a eso, todos se recuperan a los 3-4 días sin mayor problemas, pero esta mujer persiste con los síntomas, sigue con los dolores, las molestias, náuseas, todo le parece pues que le lastima el estómago, pasan las semanas, sigue con todavía esos malestares y posterior empieza a presentar debilidad, cansancio. Ella era una paciente, una mujer que hacía todas sus actividades, de hecho seguía trabajando a pesar de que ya tenía 70 años, era pues funcionalmente bien, o sea, no tenía ningún problema, completamente activa. Okay. Pero de la nada, después de ese proceso, ya las semanas empieza a tener, pues además de esos síntomas como que no se le quitaron, por decirlo de esta manera, ahora se le agrega ese cansancio que no la deja levantarse de la cama. Dice ella que duerme pero no le sirve, o sea, no se siente descansada, tiene alteraciones del sueño, puede tener hasta insomnio, tiene molestias, se siente fatigada todo el tiempo y tiene muchas alteraciones cognitivas. ¿Qué quiere decir? Que se le olvidan las cosas de repente, no puede hacerlas. Vamos a poner que esta señora era contadora. Okay. Ella pues está acostumbrada a hacer actividades con números y todo. Posteriormente o en ese lapso, como que hasta una suma se le hace muy difícil de realizar. Okay. Entonces, cuando acude con el médico porque sigue con los síntomas y las molestias, terminan haciéndole muchos estudios. De hecho, les empiezan a hacer estudios hasta hormonales, la mandan con el endocrinólogo, otros especialistas, porque pareciera que tiene una enfermedad o algo que se desencadenó por este proceso infeccioso. Le hacen todos los estudios y sale todo normal. Como le hacen estudios, le hacen radiografías, laboratorios, estudios de sangre, todo sale bien, todo sale normal, no encuentran qué es lo que pasa. A estos pacientes los empiezan a tachar de pacientes que estás loco, no tienes nada, seguro estás deprimido. Los terminan mandando con el psiquiatra. Muchos de estos pacientes sí pueden tener algunos cuadros muy similares con depresión, pero no están deprimidos. O sea, son pacientes que terminan en depresión porque no tienen un diagnóstico y nadie les cree que están muy cansados, están muy fatigados. Entonces el psiquiatra les empieza a dar tratamiento para la depresión y en vez de mejorar, empeoran todavía más. Después de esto empiezan los dolores, las molestias, dolor muscular en todo el cuerpo, dolor en las articulaciones, y es cuando ahí luego le dicen, ¿sabe qué? Vaya a ver al reumatólogo, porque pues ya ahora de pasar de un cuadro de aparente fatiga crónica, parecería un cuadro de dolor crónico. Ya cuando nosotros los valoramos, ya vienen con una serie de estudios,
muchos especialistas, muchas valoraciones. Les hacemos unos cuestionarios que pues ustedes pueden revisarlos en internet, ahí están, donde si cumple con el puntaje, con algunos datos, pudiésemos catalogarlos en este grupo de pacientes. Aquí estoy hablando de una mujer de 70 años, pero también se presenta en niños, adolescentes, adultos en etapa laboral. O sea, no hay un rango de edad. De hecho, Canadá es el que tiene los registros más grandes, igual Estados Unidos, y han reportado hasta 2.5 millones de pacientes o de personas que cumplen con esos datos. Una cifra bastante alta. Son cifras que manejan las instancias de seguridad pública, pero que como tal no tienen un diagnóstico específico, pues a la larga son pacientes que van a requerir incapacidades, no pueden regresar a su actividad laboral. Entonces es un cuadro muy difícil, primero de hacer el diagnóstico, porque en primer lugar este tipo de enfermedades no se enseña o instruye a los médicos en las escuelas de medicina, y tampoco en las subespecialidades o especialidades. De hecho, esté como olvidada, por decirlo así. Qué bueno que ahorita en estos momentos se está poniendo muy de moda. ¿Para qué? Para que todos en general, hablemos todos del área de la salud, nos pongamos a revisar estos temas, porque muchos pacientes terminan con diagnósticos mal abordados porque se desconoce del tema, y qué bueno que están preguntando sobre esto. Claro. ¿Sí? Aquí hay algo fundamental, doctor, que me llamó muchísimo la atención y que creo que sí es muy importante que recalquemos, ¿no? El diagnóstico mal emitido, que quizás a lo mejor no es evidentemente ningún médico lo va a establecer de alguna manera premeditada, sin embargo sí por desconocimiento. Entonces tachamos al paciente, como bien decía, a lo mejor con un trastorno psiquiátrico, inclusive lo mandamos y lo referimos al especialista erróneo, y nosotros ya tachamos al paciente. Y eso es algo que sí le interesa muchísimo a las personas que nos están viendo, porque desafortunadamente emitir un diagnóstico, independientemente del rubro o de la especialidad que sea, siempre para el paciente es difícil, ¿no? Si le dices que es diabético, ya. Si le dices que es hipertenso, todo esto va pesando sobre el paciente. Pero si hablamos del área de los trastornos mentales, es muchísimo más, porque hay todo un, pues ahora sí que un contexto social que involucra al paciente. Entonces creo que sí es fundamental que usted, por ejemplo, nos pueda decir qué debemos de hacer, y sobre todo, doctor, que no lo tengamos de última opción, porque después ya nos dijo, lo mandamos al pobre paciente, ya lo hicimos gastar, lo enviamos con muchísimos especialistas y de entrada lo tenemos que haber hablado usted. Entonces, ¿cómo deberemos hacer estas referencias? ¿Qué debemos de fijarnos? Y sobre todo, como le digo, algo que me llama poderosamente la atención, no estar haciendo las cosas de una manera errónea, ¿no? Generalmente lo primero que tenemos que tener en cuenta, o sea, aquí hablando en la población en general, este diagnóstico, vuelvo a hacer en énfasis, es un diagnóstico por descarte. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de las veces cuando alguien tiene una fatiga que no lo deja hacer sus actividades, lo primero que uno piensa es algo hormonal. Está muy bien. O sea, su médico de cabecera pudiese pedirle un perfil hormonal. Generalmente está muy asociado con alteraciones de la tiroides. Okay. Cuando todo esto sale normal, pues después empiezan a buscar alguna otra causa que le haya ocasionado esto. También hay otros pacientes que se les activa, por decirlo de esta manera, la enfermedad después de haber tenido un accidente. Entonces los mandan también con ortopedistas para ver si no tiene alguna lesión o alguna otra situación. Pero todo esto puede ser valorado a través de su médico de cabecera, si no necesita ir a tantos especialistas. La mayoría de los especialistas que manejan esta enfermedad, el síndrome de fatiga crónica, se encuentra en los endocrinólogos y los reumatólogos en la mayoría de las veces. Pero el problema está que siempre hay que tener un abordaje adecuado, y esto incluye pues unas radiografías muy sencillas, laboratorios básicos y un perfil hormonal muy sencillo. Generalmente hay que descartar que no tenga, vuelvo a repetir, problemas de la tiroides, y segundo, que el paciente de base o fundamentalmente no tenga algún trastorno psiquiátrico de entrada. También eso puede ser detectado desde un primer nivel de atención. Okay. Ya descartando problemas hormonales, lesiones en el paciente o alteraciones mentales orgánicas, o sea, que tenga una enfermedad bien documentada de psiquiatría, pues ahora sí, si nada de esto presenta el paciente, pues sí vale la pena ser valorado por
el reumatólogo o un endocrinólogo, o a veces los médicos que se dedican al dolor. ¿Por qué? Porque esta enfermedad también viene muy asociada al dolor. Siempre viene muy relacionada. Los algólogos también entonces tienen su participación importante en este tema. Sí, así es. Sí. Ok, bueno, doctor, yo creo que esto es un tema sumamente interesante, que tenemos muchísima tela donde cortar, entonces no sé qué le parezca, si continuamos el próximo lunes. Sí, claro. Perfecto, entonces le agradezco, por favor, sigan al doctor en todas las redes sociales, obviamente, por favor, doctor, le invitamos, ¿dónde está? ¿Cómo lo localizamos? Sí, me pueden encontrar en Twitter como Dr. Ángel Castillo, también en el Facebook estoy como Dr. Ángel Castillo y también en el Instagram, me pueden encontrar básicamente en todas las redes sociales, nada más no tengo YouTube, es lo único. No importa, pero para eso lo invitamos hoy acá, el doctor no tiene YouTube, pero obviamente está en este canal, entonces le agradecemos mucho de verdad que nos haya aceptado la colaboración, doctor. Evidentemente, por favor, síganme en todas mis redes sociales, estén pendientes la próxima semana porque tendremos la continuación de esta entrevista y les agradezco muchísimo que están en este canal. Si tienen dudas, por favor, aprovechen este Inter esta semana para enviárnoslas, que las estaremos respondiendo a través de las cuentas del doctor y de una servidora. Así que, por favor, corran a inscribirse a todas las redes sociales y en este canal particularmente, suscríbanse, denle like a la campanita y espérenos el siguiente lunes para más temas de salud y vida. Yo soy la doctora Jeus, muchísimas gracias. Muchas gracias.